quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa. Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Este es un nuevo programa de las Américas Opinan. Hoy sin la presencia del coronel Roberto Velasco, quien probablemente se sume en un rato a la emisión. Y como les prometimos, tenemos a nuestro amigo e integrante de esta casa, el coronel Guillermo César Viola, desde la República Argentina, con quien seguiremos charlando las cosas que quedaron en el tintero el programa anterior. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches y bienvenido nuevamente. Hola, Jorge, un gusto estar de vuelta contigo, un saludo muy especial a toda la importante audiencia de Todo por Chile y bueno, a disposición para continuar con la larga charla que tuvimos el otro día. Pero muy fructífera según mucha gente, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Sí. Escucho. Te voy a hacer la pregunta que en estos días me llamó la atención personalmente y a mucha gente en las redes sociales sobre un sello de correo que salió en la Argentina en estos días con un soldado cabeza abajo con martillos grandes, que acá los conocemos como macetas, y pañuelos en el reborde. Sí. ¿Estás enterado de eso? ¿Qué sabés? ¿Qué opinás? Sí, estoy enterado, lo leí salió en todos los diarios, incluso un comentario muy eslavo así en uno o dos noticieros. Realmente no escuché una voz oficial hablando de eso, pero esto es parte de un plan que lleva adelante este gobierno, ¿no? Esto no es casual, porque da la casualidad que estamos nuevamente pegándole a lo que es el uniforme, a lo que es la institución, digamos, una de las instituciones fundacionales de la República. Está el pañuelo, que en este país simboliza a las madres de Plaza de Mayo, algunas de las cuales, no todas, aprovecharon el reclamo justo que hacían para mandarse el gran negocio de los derechos humanos, ¿no? Algunas de las cuales, no todas, porque algunas reclamaban con justicia, digamos, lo que reclamaban por sus hijos o aún nietos en el caso de la otra agrupación. Pero otras aprovecharon para el gran negocio. Entonces, el símbolo, después, esa especie de martillo que me hace acordar a la hoz y el martillo, no sé, capaz que soy mal pensado, pero sí. La figura del soldado patas para arriba o boca abajo, como te guste más decirlo, realmente me preocupa porque esta gente va por todo, como dijeron.
Exacto. ¿Ha habido algún pronunciamiento de los clubes militares? No escuché ni leí absolutamente nada hasta el día de hoy. Solamente la pregunta, ¿y qué dicen los mandos militares? Nada más. O sea Sí. que lo único que escuché son las quejas, la indignación de los que estamos retirados, ¿no? De la gente como uno que expresan cuestiones similares a las que te estoy expresando yo a vos. Claro. O sea que lo que hubo fue un ruido bárbaro en silencio. Mira, hasta ahora... El silencio hizo un ruido bárbaro. Sí, hasta ahora la cosa vino así. A mí me preocupa mucho porque es en varios frentes que se están haciendo este tipo de barbaridades, en varios frentes. Acá la historia se está de hace 10 años reescribiendo, intentando reescribirla, ¿no? Entonces hoy en día está cuestionado. Belgrano, aparte de abogado, era militar. Claro. Resulta que Belgrano no es más general, es doctor. ¿Ah, no? Resulta que... Ahora es doctor. Claro, Roca es genocida porque mató indios. O sea, realmente no sé cómo... Bueno, y no te hagas problema, acá en el Uruguay, Rivera también es un genocida, porque según ellos masacró a los charrúas. Y Ahora, bueno, si masacró a los charrúas, ¿por qué existe en la actualidad una organización que dice ser descendiente de los charrúas? claro, por eso hay tantas cosas. Mirá, acá también hay organizaciones, obviamente. Roca, sin ir más lejos, Roca está en los billetes de 100 pesos nuestros, que ahora se empezó a emitir hace un tiempo el billete de 100 pesos con la imagen de Evita. Está bien, quieren emitir el homenaje a Evita, emítanlo, pero Claro. empezar a sacar ahora nuestros prohombres, ¿no? Falta dentro de poco, van a decir algo de San Martín, como ya en algún lado lo han dicho. No sé, ya que estamos podemos cambiar el himno. Realmente es una cosa que da miedo. La doña no Lo baila, lo bailó. lo bailó con ritmo cambiado, al son de los tamboriles. Bueno, son cosas que realmente a mí me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero cuando uno habla despectivamente y erróneamente dice padecemos, iba a decir africanos, es lo mismo cuando uno dice ¿qué animal? Es una falta de respeto al animal, es una falta de respeto a los africanos. ¿Cómo nos ven a nosotros en el mundo? Si nosotros mismos, digo nosotros porque la gente que nos representa, la gente que está en funciones políticas y nos representa a lo largo y ancho del mundo, hace eso. Entonces afuera no dicen. Alguno como vos, como la gente que entiende lo que pasa y sabe, dirá fulana de tal. Otros dicen, che, los argentinos no respetan ni el himno. Y a continuación dice, ¿viste lo que hizo la Presidente? Y realmente es una cosa, es pavoroso todo lo que está pasando, es pavoroso. Lamentablemente mucha gente en Argentina vive dentro de un frasco, por no decir dentro de un termo. Pero y después van a venir los arrepentimientos, ¿no? Pero lo que se está perdiendo día a día, año a año acá es alarmante. Pero, Guillermo, esto es algo que tú dijiste en una entrevista anterior, Sí. y que la última entrevista del jueves pasado lo dejamos pendiente. Esto es todo un plan orquestado. Lo que pasa en un lado pasa en otro. Exacto. Algunas cosas las pusieron en práctica en Venezuela, otras en Ecuador, otras en Brasil, y después las van transmitiendo y las van replicando en los distintos países. Acá hace 4 años atrás
4 o 5 años atrás, en un partido de fútbol, hicieron cantar el himno nacional en ritmo de murga. Bueno, es más de lo mismo, ¿te das cuenta? Claro. Y acá, y ahora sale esta bailándolo en Al ritmo son de de los cumbia. tamboriles. Al son de los tamboriles. Al son de Mira, tamboriles. ya que me preguntaste, es bueno recordarle a la audiencia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Yo en la página complementaria de la Unión de Promociones que abrí en Facebook, estoy sacando cada 2 o 3 días una plaquita, en total son 8, en donde yo hablo cuál fue la variación de la estrategia para el acceso al poder a través de los años. Son 8 placas, voy por la número 4. Y está abierto al público para que todo el mundo vea. Entonces vos ves los comentarios que hacen las personas. No, esto es lo que está pasando en Argentina. Gente que recién lo descubre cuando lo lee. O esto es muy similar a lo que pasó acá. O esto lo dijo fulano también. Entonces yo le contesto, no se adelante. Eso viene en placas posteriores. Ahora estamos hablando de tal cosa. Entonces, si vos querés, yo te lo digo muy sucintamente. Se lo recordamos a la gente. ¿Te interesa? Lo hago. Me parece perfecto. Bueno, en primer lugar, yo hablo en una placa de Vladimir Lenin, de la Escuela de Frankfurt y de Antonio Gramsci. Entonces, en esa placa introductoria, yo pongo los años en los cuales estuvieron estos personajes y termino hablando del Foro de Sao Paulo. Pero lo interesante arranca en la placa número 2, cuando ya directamente hablo de Lenin. Vladimir Lenin, recordamos que era un dirigente revolucionario, un teórico comunista ruso, un líder bolchevique. Y el hombre en el año 1915 exactamente, largó lo que se llamaron las sentencias, que una vez lo comentamos al aire, y puso 10 puntos. Sería interesante que la audiencia, los digo más o menos despacio como para que la audiencia lo pueda memorizar bien o anotar si quiere. Igual lo sacan por internet, es de fácil acceso. El primer punto, la primera sentencia era: corrompan la juventud y exacerben la libertad sexual. El segundo era: infiltren y controlen todos los medios de comunicación. Estoy hablando del año 1915. El tercero era: dividan la población en grupos antagónicos. El cuarto: destruyan la confianza de la gente sobre los líderes que son opositores al régimen. El quinto: hablen siempre de democracia. El sexto: promuevan la inflación. El séptimo habla de colaborar con las huelgas, aun siendo estas ilegales. El octavo habla de organizar y colaborar en todo lo que sean disturbios sociales. El noveno: participen y colaboren activamente en la destrucción de los valores morales y religiosos. Y el décimo: registren a quienes posean armas de fuego. Repito, Lenin, año 1915. Las sentencias son de 1913, fueron publicadas en 1915. Eso lo decía él allá, en esa época. Él justificaba, ya de esa época viene, el acceso al poder a través del método violento, de las armas. Repito, 1913/1915. ¿Qué pasó con la Escuela de Frankfurt unos años después, en 1923? La Escuela de Frankfurt aconsejaba un decálogo. Y el decálogo decía, 1923, fomentar la desintegración familiar, hacer depender a los ciudadanos
de los beneficios del Estado. Y ustedes tienen que ir asociando esta idea a lo que pasa en nuestros países. El tercer punto era mantener un sistema legal desacreditado. El cuarto era propiciar el vaciamiento de las iglesias. Después hablaba de promover el consumo excesivo, de fomentar la destrucción de la autoridad en colegios y en universidades, incentivar la inmigración para destruir la identidad nacional, suscitar la invención de delitos comunes, producir cambios continuos para que se cree la confusión. Y después terminaba diciendo fomentar la homosexualidad en menores. Ese era el decálogo de la Escuela de Frankfurt, año 1923, en donde se mantenía la estrategia de acceso al poder a través del uso de las armas. Repito, 1913-1915 Lenin, 1923 aparece la Escuela de Frankfurt. Ahora bien, esto siguió avanzando. Guillermo, sí. Antes que sigas. Sí. Acaba de escribir un oyente. Sí. Felicitándote por el análisis y por las verdades que estás diciendo. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Querés saber de dónde es el oyente? Sería interesante, a ver. De Japón. ¡Uy, qué bueno! Mirá vos. Bueno. Tenés en estos momentos oyentes en Corea, Tailandia, Israel, Japón, Rumania, Polonia, Grecia, Bélgica, Suecia, Dinamarca e Italia. Qué bueno, bueno. Un fuerte abrazo a este oyente y el agradecimiento. ¿Será argentino, radicado en Japón o japonés? No. Ah, bueno. Pero no, bueno, la verdad que da gusto. A veces cuando uno escucha los comentarios allí de la gente son alicientes, ¿no? Para que continuemos en esta lucha. Exacto. Pero bueno, muy, muy agradecido. Bueno, continúo. Entramos en la tercera fase o en la tercera etapa. ¿Y qué es la etapa donde se termina la estrategia de acceso al poder a través del método violento y se propone lo que sería la revolución cultural, que también es una continuación de lo que empezó a decir la Escuela de Frankfurt, pero acá ya dicho de otra forma. Gramsci, que fue fundador del Partido Comunista Italiano, sabemos que es un activista político italiano, era filósofo y por sobre todo era un teórico marxista, ¿no? En el año 1937 escribió lo que se llamaban los Cuadernos de la Cárcel, que fueron publicados 10 años después, en 1947, después de que él murió, porque él murió en el 37. Nació en el 1891, creo, y murió en 1937. Y los Cuadernos de la Cárcel se publicaron en 1947, 10 años después de su fallecimiento. Él decía, en varios puntos, hablaba de la nueva metodología, y decía que sin el acuerdo de la sociedad no se puede realizar con éxito la revolución. Ya dejaba de lado el método violento. Estoy hablando del año 1937. Entonces, él decía que había que hacer un trabajo ideológico. De ahí el importantísimo papel que Gramsci le atribuyó a la intelectualidad en su teoría de la revolución socialista. Cierto. Entonces, él, por supuesto, adhería a la concepción hegeliana de la sociedad civil, al entenderla como una hegemonía política y cultural. O sea, traducido en un idioma más llano, hay que conquistar la mente del hombre a través de la faz cultural.
y decía siempre, instrúyase porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque vamos a tener necesidad del entusiasmo que ustedes muestren. Organícense porque tenemos la necesidad de toda la fuerza que ustedes nos pueden dar. Entonces él creó una estrategia para la cual aplicó tácticas. La estrategia que decía que primero había que adueñarse del mundo, de las ideas, para que luego las nuestras lleguen a ser las ideas del mundo. O sea, quiero tener las ideas del mundo, macerarlas, amasarlas bien y largarle al mundo nuestras ideas y que el mundo tome nuestras ideas. Eso, hablando en buen criollo, significa hacerles la cabeza, trabajar. Claro. Denme las ideas que tiene el mundo, yo las voy a transformar, les voy a decir, bueno, muchas gracias, conviene esto. ¿Y para eso qué hizo? El tipo tomó 4 pasos. El primer paso decía que había que acabar con las creencias, tradiciones y costumbres que hablen de la trascendencia del hombre. Recordá, Jorge, y que recuerde nuestra audiencia, lo que hablamos de Lenin y lo que hablamos de Gramsci, que son 2 decálogos complementarios y que más o menos son muy similares. Entonces, el primer paso de la estrategia de Gramsci era acabar con las creencias religiosas, tradiciones y costumbres que hablen de la trascendencia del hombre. El segundo era crear una nueva cultura, en donde la trascendencia no halle lugar alguno. El tercer paso era adueñarse, ahora sí, de la sociedad política, o sea, domesticarla y adueñarse de la misma, que va a ser la que va a influir después en la afirmación de nuestras ideas. Y el cuarto paso era tomar el gobierno y cerrar el plan. O sea, Gramsci ya en el 37 hablaba de que para acceder al poder había que dejar de lado el método violento. ¿Qué pasó en mi país, en la República Argentina? En la República Argentina se mantuvo eso hasta el año 83. ¿Se mantuvo qué cosa? El acceso al poder a través de la violencia, los grupos armados. Insisto, empezamos la guerra contra el terrorismo subversivo en el año 1959 con los uturuncos y terminamos en la fase armada en 1989 con el ataque al cuartel de La Tablada. Después hubo hechos de terrorismo también muy importantes, muy pesados, que fue la voladura de la embajada de de la embajada de Israel y la voladura de la AMIA. Pero eso fue después. Yo estoy hablando del acceso al poder a través de las armas por los grupos de terroristas, las organizaciones terroristas que asolaron nuestros países. En este caso estoy hablando del mío, ¿no? Entonces, lo que Gramsci pregonaba en el 37 acá se toma en el 83. ¿A través de quién? Del gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín y su cerebro mágico, brillante cerebro, de Dante Caputo, el de la Internacional Socialista. Con él fue, digamos, el iniciador, hablando en términos de voladuras militares. Él fue la mecha, él encendió la mecha, digamos. Y a partir de ahí, todo ese plan de acceso al poder a través de este tipo de cuestiones que están pasando, se siguió a rajatabla. Y terminamos en el cuarto y último paso, que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que es la usina generadora de pensamiento y acción de todas las izquierdas latinoamericanas. En el año 1989, si no me equivoco, 1990, que ha tenido todos los años una reunión en una sede distinta. Hubo 3, 4 años que no tuvieron reuniones. Hay sedes que se han repetido. Entonces es como que todos los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda,
abrevan en la misma fuente. Entonces ahí se bajan líneas de acción. Bueno, cerrando el tema, viniendo al caso argentino, lo que sucede acá en Argentina no es ni más ni menos que lo que veníamos hablando de Lenin, Escuela de Frankfurt, Gramsci con el cambio de estrategia, ahora están con la estrategia gramsciana, por eso siempre hablamos del plan gramsciano del gobierno. De ahí que, por ejemplo, hay que acabar con la religión católica como religión hegemónica del Estado argentino. Han prohibido los crucifijos en los estados mayores de las fuerzas. Han prohibido los crucifijos ya en varios tribunales, empezaron por el norte. Yo como oficial en actividad siempre en mi oficina, en los distintos destinos que tuve la cruz, como católico apostólico romano que soy. Lo que no significa que no respete otras religiones, otras creencias. Pero aparte, una consulta, Guillermo. Sí. La Virgen no tiene grado militar en Argentina. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, nosotros decimos la generala, por ejemplo, del Ejército de los Andes, la generala, la Virgen de Luján. Es una forma de decirlo, pero exacto. Acá todo lo que tenga que ver con lo militar, viste, está siendo denostado sistemática y cuidadosamente, año a año, mes a mes, día a día, semana a semana. Te decía, por ejemplo, de la religión hegemónica del Estado, no debe ser más la religión católica. Todo eso proviene del afianzamiento de las ideas de Gramsci y la instrumentación a partir del Foro de Sao Paulo. La revolución cultural ahora es el socialismo siglo XXI. Así nació el socialismo siglo XXI. Nos remitimos al Foro de Sao Paulo y empezamos a hablar del socialismo siglo XXI. Y toman todas estas ideas, y toda una continuidad a través de los tiempos. No pudimos acceder a los gobiernos a través del método violento, porque en aquellos casos donde accedimos, después nos terminaron echando. Bueno, vamos a través de la pata cultural. Por eso que en mi país también está un sistemático plan de embrutecimiento de la gente. Por eso bajan las exigencias en los colegios, están prohibidas las amonestaciones, estaban hablando, no sé en qué quedó, que el 4 ya era denigrante corregir en rojo. La cantidad de rojos que a mí me habían puesto cuando era estudiante. Pero no por eso uno terminó tonto con las cosas. No terminé en el psicólogo por ese tema, por el amor de Dios. El rojo en las correcciones es agresivo. El respeto, la falta de respeto por la autoridad. Pasan al lado de un policía y lo insultan como si yo estuviese insultando solo porque me apreté el dedo contra una puerta. Sí, acá una vuelta dijeron, alguien escribió algo muy bueno y muy lindo, ¿no? El policía es ese milico HDP, sí. Cuando lo necesitas es, señor agente, por favor, me pasó esto, ¿me puede ayudar? Claro, pero con un agravante. En años anteriores, en nuestros países, había un respeto por la autoridad. Un respeto total. Yo sé que en Chile hay respeto por la autoridad. Me consta, porque todos los años voy allá a dar una conferencia y me consta. Lo que pasa en Argentina, me imagino por tus comentarios que en Uruguay pasa algo similar. Lo que pasa en Argentina, voy a volver a emplear la palabra o el término, es pavoroso. Desde policías desarmados que están solamente con una presencia disuasiva con su uniforme, nada más. Desde policías desarmados, que no digo que esto tiene que ser el Far West, pero vos si vas a cometer un delito y hay un policía armado la vas a pensar 2 veces. Si el policía está desarmado la pensás una sola vez, ¿me explico? Claro. Bueno,
tenés eso, la falta de respeto a la autoridad, también incluye en los colegios. Hace un rato lo dijimos, lo venía manejando la escuela de Frankfurt, lo venía manejando perfectamente Gramsci, lo iba puliendo, porque esto se fue puliendo. Insisto, los dos primeros eran a través de la imposición violenta de las armas. Ya en Gramsci cambia la metodología, pero siempre esmerilando la autoridad. Entonces, ¿cómo puedes pretender que haya respeto a la policía? Acá en el país hay montones de casos donde los alumnos le pegan a los profesores o los mismos padres. Sí. ¿Por qué le puso a mi hijo un aplazo en el examen? Y lo cascan. Igual que acá. Igual. Entonces, todo esto que pasa, cerrando este tema, por mi parte digo, ¿no? Todo esto que pasa no es casual, y utilizando las palabras de esta gente, es producto de un plan sistemático de degradación integral de la República, de sus símbolos patrios, de sus valores, de su cultura, reescribiendo la historia, denostando próceres. Acá llegó el descerebrado de Chávez en una oportunidad y le dijo a la Presidente qué hacía con la estatua de Colón en la parte de atrás de la Casa Rosada. La comunidad italiana había donado la estatua de Colón hace muchos años, no me acuerdo cuánto, no quiero decir fácil, más de 80 años debe ser, creo que no me equivoco. Una estatua hermosa de Cristóbal Colón mirando para el lado del Río de la Plata, ¿no? Y está justo en el parque, en la plaza que está detrás de la Casa de Gobierno. Entonces Chávez, en una visita, le pregunta a ella qué hacía con ese genocida ahí. Yo lo he sacado de todos lados de Venezuela. Y la señora resolvió sacarlo a Colón. Hace más de 8 meses que Colón está acostado en la plaza porque tuvieron que desarmar un monumento enorme que pesaba no sé cuántas toneladas. Ya resolvieron que lo van a llevar cerca de la Costanera. Se dieron cuenta que no podían ponerlo porque se hundía el piso, están haciendo una obra para que sostenga, y en lugar de él lo van a poner a Juana Zurduy, guerrera de la Independencia, que me parece perfecto que coloquen a Juana Zurduy, pero hay montones de lugares donde, sin herir de esta forma a la comunidad italiana, que han hecho lo imposible a través de presentaciones judiciales, que eso fue donado a la Argentina, de toda la historia. Directamente Colón es genocida. Chao, a la miércoles. ¿Por qué? Porque mataba a indios. Igual que pasó con Roca y Belgrano es doctor, y bueno, todo parte lo mismo esto, pero van por todo. Y en cualquier momento Rosas también. Sí, bueno, a Rosas en la época de Menem trajeron sus restos. Menem tuvo varias acciones de acercamiento, de unión, porque antes, si era rosista, si no era rosista, si era esto, si no era otro, son toda gente que hizo nuestra historia, no podés denostar los próceres. Exacto. De última todos nuestros prohombres, para ponerlos, englobarlos a todos, ¿no? Los prohombres de nuestra patria, hicieron a nuestro país, y un país que era mucho mejor que este, ¿no? Porque lamentablemente estos lo están destruyendo. En todos lados pasa eso, y en todos lados están haciendo lo mismo. Sí, yo te dije el otro día que de las grandes potencias nos ven a nosotros como, no sé, nos deben ver como indígenas, no sé cómo nos ven, pero sí sé que hay una línea que preocupa. La línea Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina. Y te tiro una buena. Uruguay
dentro de toda la situación que están viviendo, las comparaciones son odiosas, pero se les ve desde afuera mucha más posibilidad de salida, recuperación, porque no han llegado afortunadamente al extremo que hemos llegado. Todo es proporcional, obviamente, ya lo sé. Exacto. Si yo te digo que tengo 1000 hombres, vos me decís preso, vos me decís sí, yo tengo 150 y en proporción yo lo entiendo, pero tampoco el mal de unos es consuelo para los tontos, como dice el refrán, ¿no? Claro. Yo, te digo que entre los preocupantes, vos fíjate que la usina generadora de pensamiento nuestra es Venezuela. Gracias a Dios ahora Estados Unidos empezó a acercarse a Cuba magistralmente, Estados Unidos sabe cómo manejar esto. Cuba va a tener que dejar de ser el proveedor de materia prima, por no decir materia gris, a Venezuela, porque era el más fiel representante de Castro. Acá era Chávez. Ahora siguió este muchacho, el pajarito Maduro. Sí, bueno, Maduro. Maduro. Sí, Maduro. Y acá tenés una lista de países, ¿viste? Hay una corriente de pensamiento progre, como le llama ahora, a todos estos países que, bueno, realmente nos están haciendo mucho daño, esta gente, ¿no? Y hablando ya de mi país, concretamente, estos 10 años de kirchnerismo. ¿Cómo ves las elecciones próximas? Mira, las elecciones próximas, realmente está muy embromado el tema. Como dicen habitualmente, estamos en el horno. Si vos me preguntás hoy qué candidato nos representa, digamos, al gremio nuestro, te digo, francamente no sé. Yo sé que hay dirigentes de segunda y tercera línea que están trabajando y que nos representan. Hemos hablado con todo el arco político, menos el kirchnerismo, hemos hablado, no te digo la Unión de Promociones sola, diferentes organizaciones a través de diferentes representantes. Por eso digo hemos, en plural. Hemos hablado con diferentes representantes políticos de distintos partidos políticos. Hay dirigentes de segunda y tercera línea que sí que están muy empapados con el tema. Absolutamente nadie en el país desconoce lo que aquí está pasando. Pero hoy por hoy te digo, no sé. Estamos en un berenjenal. No sé porque ningún candidato habla de nuestro tema, porque es piantavotos. Hablando en la jerga de la calle. Bien clarito. Claro, ahuyenta votos. Entonces no van a hablar de nuestro tema porque no quieren hablarlo. Entonces por ahí en privado te dicen que siga todo y por ahí después borran con el codo lo que escribieron con la mano. Y como hizo Piñera en Chile. Claro, bueno, Piñera en Chile fue realmente... nuestros hermanos chilenos siempre me comentan, ¿no? La gran desilusión que tuvieron con Piñera, porque lo veían como un candidato que podía realmente dar una solución de fondo y realmente se sintieron más representados en la primera parte del gobierno, o en la primera parte del primer gobierno de la presidenta que está ahora, que con lo que hizo Piñera después. Pero bueno, es un tema de los chilenos. Yo puedo simplemente repetir lo que me han dicho muchos, pero no conozco, digamos, el detalle como para tampoco abrir juicio al respecto. Sí, te comento lo que pasa acá, ¿no? Claro. Hay una gran... Lo de Chile, en lo de Chile tú tenés razón, es un tema chileno, pero sí, que en el fondo repercutió en toda América, sí. Porque fue debido a la mentira de Piñera, fue lo que pasó en la elección siguiente, ¿no? Claro. No, realmente es una cosa muy preocupante, ¿no?
Y siempre que uno está mal con un gobierno, cree que tocó fondo y después cuando ve el gobierno siguiente dice, pero seguimos tocando fondo, nos caemos, nos levantamos, es como que no salimos nunca, no terminamos nunca, es una cosa, es un castigo esto. Mi país empezó con el péndulo de gobiernos cívico-militares en 1931 y afortunadamente terminó ese péndulo, ¿no? Terminó ese péndulo porque los argentinos tenemos que aprender a votar y a solucionar el problema a través del voto. Absolutamente nadie reivindica golpe de Estado alguno y espero que no haya nacido el militar que se le cruce la peregrina idea, porque en definitiva, si se produce un golpe de Estado, sacan al político, lo meten en un freezer y 20 años después aparece el político con la misma idea y volvemos a lo mismo. Y esto fue un péndulo, pero también hay que decir que ningún gobierno militar fue gobierno militar a secas, siempre fueron gobiernos cívico-militares alentados por civiles, por políticos, por políticos. Acá nadie tiene la mano limpia como para poderla guardar con tranquilidad. Entonces hay que hacer un acto de contrición. Los golpes siempre fueron alimentados, preparados y armados desde el ámbito civil. Entonces, recuerdo todavía cuando en el año 1976 se produjo el cambio de gobierno, fue llamado el doctor Ricardo Balbín, que era el representante, digamos, del partido opositor, el radicalismo. Claro. Dirigente nacionalista, muchísimos años de dirigente político, y Balbín dijo, no tengo solución. Y después hubo, en otro programa, te prometo, te voy a dar algunas conspicuas frases, como la de Ernesto Sábato, que fue uno de los que trabajó en el libro Nunca Más, que le dijo al teniente general Videla, general, el país necesita un baño de sangre. Y hoy los argentinos se olvidan de esas cosas. Creo que fue Sábato. Y yo me comprometo a leerte algunas frases célebres que han sido cuidadosamente guardadas en la historia y fueron publicadas en distintos diarios. Entonces ahora se rasgan todas las vestiduras. Se olvida que la gente pedía a gritos porque acá se asesinaban chicos, mujeres, sacerdotes, militares, policías, ingenieros, arquitectos, obreros, cualquier cosa venía bien. 21.792, si no me equivoco, acciones delictivas de todo tipo pasaban acá en la década del 70. No estoy reivindicando el proceso militar, estoy recordando la historia. 21.000... La realidad. Exacto. Acciones delictivas de todo tipo, copamiento de comisarías, de unidades militares, de poblaciones en el interior, robos de bancos, secuestros extorsivos, asesinatos, encarcelamientos de lo que viniera, cualquier edad, sexo, color, tamaño, forma, profesión o oficio en las llamadas cárceles del pueblo, ataques a unidades, millones de cosas, robos a bancos. Guillermo, es lo mismo que acá cuando decimos nosotros que el MLN, los Tupamaros, empezaron en el 65, donde aquí había un gobierno democrático, colegiado, donde el país estaba gobernado por el Partido Nacional, o los blancos, como se le dice vulgarmente. Algunos nos dicen que no. No, los Tupamaros enfrentaron la dictadura. ¿Qué van a enfrentar? Nada, estaban todos presos ya. Y el que no estaba preso estaba escondido en la Argentina o en Chile. Bueno, acá te hablan de los jóvenes idealistas, que fue una figura que impuso
en la época de Kirchner, se hablaba de los jóvenes idealistas que querían, por supuesto lo repitieron como loro todas las organizaciones de izquierda, que querían una patria mejor, que ellos venían con ideas innovadoras, nuevas, para que el país crezca con bienestar, con prosperidad, pero no te cuentan las 21.000 y pico, no te cuentan que, por ejemplo, en Tucumán crearon la zona liberada y querían armar la propia constitución, la propia bandera, y fusilaban los campesinos que no colaboraban en el monte tucumano con la organización, en este caso con el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuando los campesinos no colaboraban, sea con comida, con dinero o con lo que fuere, hacían fusilamientos ejemplificadores delante de la población. Zona liberada, época de gobierno constitucional, se decreta el operativo Independencia por decisión del gobierno constitucional, la época de Isabel Perón, Ítalo Luder, entonces había que trabajar para liberar al país de la zona esta del flagelo terrorista. Y recuerdo también que una vez, hablando con el teniente general Videla, él explicó, se le presentaron al entonces presidente de la Nación 4 cursos de acción. El cuarto curso de acción es el que eligió ella, y hablaba del aniquilamiento. Entonces, el general Videla le explicó al entonces presidente lo que en la jerga o idioma militar significa aniquilar. Claro. Y le dijo metafóricamente algo como reducir a la nada. Está pidiendo reducir a la nada. Y le habían presentado 4 cursos de acción, gradualismo, de menor a mayor. Y ella dijo, general, yo soy la presidente, yo soy la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, este es el curso de acción que selecciona. Bueno, después vino lo que vino. Entonces, lamentablemente, hoy hay 2 generaciones perdidas, considerando, como dijimos en algunos programas anteriores, como dicen los sociólogos, que una generación son 25 a 30 años, 2 generaciones de gente joven que está recibiendo un discurso totalmente cambiado, le están contando una media verdad, que como siempre decimos mentira. Una vida. Le están escribiendo una historia distinta. Es así, sí. De esa época que me decías que comentabas recién en la audiencia del Tucumán, yo recuerdo la canción de Navidad. Sí, eso lo hablamos en un programa, está en la página web. Sí, que vos decías que te hacía acordar a un sobrino, ¿no? No, a mis hijos. Mis hijos eran chiquitos. Mirá vos. Sí, me trae grandes recuerdos eso. Sí, esa canción es muy emotiva. Yo la escucho. La vez pasada la puse en la video y me emocioné porque me trajo esos recuerdos, ¿no? Y la había perdido con las mudanzas militares. Uno pierde muchas cosas, se rompen otras. Y un camarada me la mandó grabada. Y bueno, lo primero que hice fue subirla a la página web de la Unión de Promoción. Sí, exacto. Yo también la había perdido en una mudanza, el cassette, porque yo la tenía en un cassette, sí, que me lo habían regalado unos amigos. Y hace un tiempo atrás la redescubrí en YouTube. Mirá cantada vos, por Fogón de Magdalena, por los presos que están en el fogón, en el penal de Magdalena. Bueno, el penal ya no existe más. ¿Magdalena? Sí. No, Magdalena, vos decís, ahora hay presos comunes. El penal militar de Magdalena se cerró como tal, como penal militar. Debe haber sido de otro penal. ¿Pero cuánto hace que se cerró, Guillermo?
y hace bastante, porque el penal de Magdalena fue el primer penal al que fue preso el general Videla. Y después yo bueno, quizás sea de esa época, yo no sé en qué año fue. Puede ser. Que la hicieron, te aclaro, ¿no? No, está bien, puede ser. Yo te estoy aclarando que el penal de Magdalena ya no es más penal militar. Ya no hay más penales militares. El último penal militar era el de Campo de Mayo, y ahora se cerró como penal porque pasó a manos del servicio penitenciario y ahora ya se cerró. El predio volvió a manos del ejército. Y ya no hay más penal militar, ahora son penales comunes donde va toda nuestra gente, ¿no? Así que bueno, justo el otro día, no sé si te interesará que actualicemos números de la tragedia que está sucediendo acá. Exacto. El conjunto Patria es, mirá. ¿Cómo? El que canta en la canción. El conjunto, sí. El conjunto Patria. Sí, la tienen que haber grabado hace bastante. Bueno, te decía que el otro día, después que hablamos, tuvimos un nuevo fallecimiento de otro preso político. Estaba internado en muy mal estado en el Hospital Naval, porque el tribunal que manejaba su causa demoró muchísimo en acceder a que sea atendido en el nosocomio, donde había complicidad por su enfermedad. Lo llevaron muy tarde, tenía la salud muy deteriorada y por hombre falleció, ¿no? Nosotros tenemos al día de hoy 288 muertos en cautiverio, que equivalen al 14,34% exacto del total de 2.008 hombres de distintas fuerzas, incluidos civiles, hombres y mujeres, que pasaron por distintas situaciones procesales. 2.008, de los cuales 288 murieron. Y hago la aclaración también que de esos 2.008, 1.122 hombres son procesados y 598 condenados, pero lo fuerte de esta data, además de los números, es que todos los que están procesados están en cárceles, deberían estar afuera. Por eso que tenés 283 procesados detenidos en domicilio y 330 procesados detenidos en penales. Vos en penales al día de hoy tenés 612 hombres. De esos 2.008, o sea, casi el 30%. Mejor dicho, un poco más del 30%. Y tenemos gente distribuida, los 612 hombres, yo te dije que están en penales comunes de todo el país. El otro día los nombramos. Exacto. De todo el país, a lo largo y ancho de la República Argentina. Esas son las cifras actualizadas al día siguiente a la última entrevista que me hiciste. Ya que estás tocando ese tema, yo quiero recordarle a la audiencia que el día de mañana, 27 de marzo, a las 11:30, se realiza un acto de homenaje a los 3 meses del fallecimiento del señor general Miguel Dalmau, y su nombre será colocado en el memorial de los socios del Centro Militar, víctimas de la guerra psicopolítica desarrollada por el terrorismo internacional. El general Miguel Dalmau fue un general en actividad que murió estando preso, ¿no? Sí, en cautiverio. Exacto, por algo que no tenía nada que ver, ¿no? Era un simple alférez recién egresado en ese momento. En fin. Bueno, es bueno que lo hayas podido decir, recordárselo a la audiencia, es muy bueno eso. Después en algún programa posterior te
te voy a pasar el chivo, como decimos acá en Argentina, de un evento que estamos organizando en la Feria del Libro, que es un evento internacional, la Feria del Libro. Vamos a hacer el lanzamiento de una película de Manchalá, de allá del norte, de la escuelita de Manchalá, en Salta, que se van justo a conmemorar este año un nuevo aniversario, ¿no? Así que oportunamente, cuando esté organizado, lo vamos a anunciar a la audiencia. ¿Cómo no? Será un placer. Y aparte ya te dije la otra vez, vos, chivo, no pasás porque esta es tu casa. Bueno, gracias. Ya hemos llegado a 1 hora casi de programa, vuela el tiempo. Y la verdad que sí. Yo no sé ya cómo agradecerte. No, por favor. Ya le comunico a la audiencia que el jueves que viene, que es Jueves Santo, Las Américas Opinan no van a estar al aire, por un motivo de respeto a nuestra audiencia y a las creencias nuestras. Estaremos el jueves siguiente, luego de Semana Santa. Y vamos a ver si podemos contactar a alguien del Foro de Buenos Aires para que le cuente a la audiencia cómo tuvimos la suerte de ser la primera emisora internacional donde estuvieron casi todos los participantes cuando se fundó el foro, cuando se creó. Queremos saber, y la audiencia quiere saber, en qué estado está y cómo está planificándose la próxima lo dijimos reunión. El último programa, ¿te acuerdas? Exactamente, varios me escribieron preguntándome cómo, cuándo, cómo estaba la situación, si los contactos seguían y todo eso, ¿no? Yo hice la aclaración que no era la Unión de Promociones, sino la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que, bueno, creo que el hombre ahí justo puede ser tranquilamente el doctor Alberto Solanet, el presidente de la asociación, que, entre paréntesis, hace poco falleció su hermana. No sé si lo ubicás vos al doctor Solanet. Sí, lo conozco de nombre nada más. Bueno, sería muy interesante porque es el presidente de la asociación y ellos organizaron y manejaron todo el Foro de Buenos Aires, ¿no? Que están ahora planificando el próximo encuentro en Lima, que creo que va a ser por abril o mayo. Exacto. Ellos están en condiciones de confirmarlo, tendrías que entrevistarlo, ¿no? Es lo que estamos en campaña para poderlo hacer, y si nos puedes hacer algún contacto, te vamos a quedar muy agradecidos, Guillermo, ¿no? Sí, le avisamos a Alberto. Ahora, hay un tema, ¿no?, que también es bueno, lo dijimos la vez pasada. Gracias a los partidos de izquierda argentinos, ellos mismos lo bautizaron como la contracara del Foro de Sao Paulo. Yo me acuerdo que Alberto Solanet, el doctor Alberto Solanet, presidente de la asociación, me había hecho el comentario: sería demasiado pretencioso que la gente nos mire como la contracara del Foro de Sao Paulo. Y los mismos partidos de izquierda lo bautizaron como tal. Así que yo, como dije al aire, un agradecimiento a los partidos de izquierda que dieron esa mano. Pero, exacto. Sí, es muy bueno. No los vamos a defraudar. Ninguna duda. No, tendrías que, entrevistarlo, Alberto, sería muy bueno eso. Si vos nos podés acelerar los contactos, te lo agradeceremos mucho. Sí, yo le hablo a Alberto, no hay problema. Bueno, Guillermo, el agradecimiento de siempre. Bueno. Tú sabés que esta es tu casa. Estos micrófonos son tuyos cuando vos lo entiendas necesario. Te invito a que te despidas
exactamente en estos momentos 1.250 oyentes. Muy bueno. Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de este importante programa, y el agradecimiento a todos los que van escribiendo, haciendo sus aportes. Por supuesto, el agradecimiento a Alicia, que es la dueña de la pelota, como se habla en términos futboleros. Exacto. Y ya a vos y a Roberto, que hoy está ausente, pero presente siempre entre nosotros. Y valorar, ¿no?, una vez más este contacto, porque son muy pocos los espacios donde uno puede hablar de estos temas y donde realmente la gente que está interesada, como esta persona que se comunicó de Japón, se entere de que acá pasan otras cosas, que lamentablemente en estos gobiernos que nos azotan son tapadas, pero siempre hay un espacio donde poder expresarse. Así que mi saludo fraterno a todos y un abrazo a todos ustedes también. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo grande, y te reitero públicamente, tú sos parte de Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Bueno, gracias. Hemos llegado al fin de un nuevo programa de Las Américas Opinan. Hoy nos acompañó el coronel Guillermo Viola desde la República Argentina, a quien le agradecemos los 2 jueves que estuvo en nuestros micrófonos, ilustrándonos con la cruda realidad que pasan los presos políticos argentinos y la realidad argentina. Yo los vuelvo a invitar a todos los que puedan mañana, 27 de marzo, a las 11:30, al acto de homenaje a los 3 meses del fallecimiento del señor general don Miguel Dalmau, que se realizará en el Centro Militar. Nosotros estaremos presentes y posteriormente transmitiremos en diferido las palabras que se digan en ese homenaje y quienes hablen. A mis amigos y camaradas presos en Uruguay, Argentina y Chile, mi fuerte abrazo. Al resto de los presos políticos, nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, y que sepan que Radio TPC nunca acallará sus micrófonos mientras haya un preso político. Mañana los esperamos en nuestros programas Venezuela sin mordaza y Un Camino Costarricense. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.